Hola, soy Jesús Tomás, profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, y en este Polimedia vamos a estudiar la inicialización de propiedades en Kotlin, late-init y lazy. ¿Vale? El objetivo va a ser un poco introducir el concepto de inicialización tardía de propiedades, lo vamos a comparar con otras alternativas, por ejemplo, utilizadas en lenguajes como Java o C, ¿vale? Y vamos a mostrar las alternativas que nos propone Kotlin, que sería late-init y lazy. Vamos a ver un poco la forma más recomendable de inicializar una variable, es cuando es declarar. Esto Kotlin insiste mucho. Aquí tenemos, por ejemplo, la variable texto, y en el momento de declararla ya directamente le damos un valor. Por supuesto, siempre que podáis hay que hacerlo de esta manera. Pero en algunas ocasiones esto no es posible, ¿vale? Vamos a ver otras estrategias. Una estrategia que seguramente conozcáis porque es la que se gasta en Java o C o prácticamente cualquier lenguaje de programación orientado a objeto, ¿vale? Anterior a los más modernos que han salido, consiste en utilizar variables nullable, es decir, que pueden tomar el valor null, ¿vale? En Kotlin, en otro vídeo hemos explicado cómo si ponemos string interrogante, texto va a tener tras declararlo el valor null, no le damos ningún valor inicial. En el momento que queramos inicializarla, pues ya le podremos dar un valor distinto. Realmente no es una forma recomendada, sobre todo se ha introducido en Kotlin para mantener la compatibilidad con Java. En Kotlin tenemos otras alternativas como late-init y lazy que vamos a estudiar a continuación. Pero, obviamente esto es una alternativa para inicializar una variable de forma tardía. Vamos a empezar con late-init, que se puede traducir como inicialización tardía, y vamos a indicar al compilador que una determinada propiedad será inicializada más tarde. ¿Por qué digo ahora propiedad y no digo variable? Porque realmente solo podrá utilizarse en propiedades de objetos, no en una variable local, no se puede utilizar late. ¿Vale? Vemos aquí cómo tenemos el texto, pero de momento no le damos ningún valor. Daría error de compilación, porque aquí no asignamos nada, ni es nullable, por lo tanto, si ponemos late-init, le estamos diciendo, de momento no es el valor, sigue trabajando. Si luego tenemos un método de esta clase, por ejemplo, en este caso es la clase principal, que es el método main, pero bueno, intentamos acceder a texto, va a dar un error en tiempo de ejecución. De hecho, el error que nos va a dar es un initialized property access exception, ¿vale? Dice que el late-init property texto no ha sido inicializado. Realmente es un error muy parecido al null pointer exception, simplemente le han cambiado un poco el nombre. Yo veo que aquí han hecho un poco de trampa, dice que nunca puede haber en Kotlin el error null pointer exception, sí que trabajamos variables normales de este tipo, pero claro, puede aparecer el error propiedad no inicializada, que sería equivalente, digamos, ¿no? Bueno, cuidado, si texto igual a un valor lo hubiéramos introducido anterior, por supuesto este error no se hubiera producido, ¿vale? Es muy importante que puedes usar late-init solo en 4 casos. Con variables tienen que darse las 4 condiciones que vamos a comentar a continuación. Variables de tipo var, ¿vale? Mutables, perdón, variables inmutables no nos va a permitir hacerlo. Declarar en el cuerpo de la clase, no en una variable local como estamos indicando y tampoco en el constructor primario, ¿vale? Y no tienen que tener getter o setter personalizados, ¿vale? Y además, una cosa curiosa es que no puede ser nullable, no podemos poner string interrogante, ¿vale? Tú puedes decir, ¿y por qué? Porque realmente va a gastar el valor null en el caso de que la variable no sea inicializada, como esto lo digo entre paréntesis porque es un detalle de implementación para la implementación actual. Podría cambiar, por supuesto, en un futuro. Pero de esta forma, como gasta el valor null, se podría confundir con las variables nullables. Por lo tanto, no se permite utilizar en variables nullable, ¿vale? Una variable nullable, cuando no esté inicializada, lo que tenemos que hacer es ponerle null a la variable. Muy bien. Otra alternativa sería la inicialización perezosa o lazy. Lo que vamos a indicar es cómo se inicializa la variable, pero no la vamos a inicializar en ese momento, lo vamos a dejar para más tarde. Aquí tenemos un ejemplo de la variable, o la propiedad, mejor dicho, texto, que es un string, que queremos inicializar con un valor, pero cuidado, para eso tenemos un lambda aquí, pero cuidado,
realmente no se inicializa en ese momento. Entonces, ¿cuándo se inicializa? La primera vez que se haga un acceso a texto, se inicializará. Por supuesto, solo una vez. En este caso, cuando se llama el método main e intentamos acceder a texto.length, antes de ejecutar, pues se ejecutará este lambda dándole ya valor a texto. ¿Vale? Solo se puede utilizar con variables inmutables de tipo val, ¿vale? No pueden ser variables mutables, declaradas en el cuerpo de una clase, no con variables locales o en el constructor primario, y además no puede tener un getter personalizado. Muy bien, pues ya hemos visto un poco 4 formas de inicializar variables en Kotlin. Vamos a hacer un resumen de cuándo tienes que gastar cada tipo de inicialización, ¿vale? Importante, siempre que puedas, inicializa la variable en el momento de declararla. Si ya puedes obtener el valor de texto, intenta hacerlo en ese mismo momento, ¿vale? Porque va a evitar todo el problema de las variables sin inicialización tan importante que intenta resolver Kotlin. Hay veces que no es posible. En ese caso vamos a ver otras alternativas. Por ejemplo, puedes utilizar variables nullable para, de alguna manera, mantener una interoperabilidad con Java. Es decir, podríamos tener una vista, la vista view, que sabemos que en Java pues muchas veces puede tener valor null cuando todavía no ha sido creada ¿vale? O la crearemos más adelante. ¿Vale? Tendrá el valor null hasta que, de alguna manera, sea inicializada la variable vista o la propiedad vista. ¿Vale? Utiliza lazy, ¿vale? La inicialización perezosa, con variables inmutables, tienen que ser variables de tipo val, y además especialmente cuando la inicialización de la variable, aunque la conozcas, sea bastante costosa, cueste bastante de hacer, y no estés seguro de que realmente vaya a ser utilizada esta variable. Veamos un ejemplo. Podemos tener un buffer de descarga de internet ¿vale? De tipo buffer, y para inicializar este buffer tenemos que pedir al sistema bastante memoria, incluso crear un fichero en la memoria externa, en fin, es un proceso costoso, pero no estamos seguros de que el usuario, por ejemplo, tiene acceso a internet. Solamente accederemos a este buffer cuando tengamos que descargar datos desde internet. Si el usuario trabaja de forma offline, ya no hará falta. Por lo tanto, esta variable no va a ser creada, no va a ser inicializada hasta que realmente vaya a hacer falta, que es cuando vayamos a descargar datos, ¿vale? Y evitamos un esfuerzo innecesario al sistema en caso de que el usuario no tenga internet, ¿vale? Y finalmente tienes que usar late init, ¿vale? Lo que es la inicialización tardía, con variables mutables de tipo var, no pueden ser variables inmutables, ¿vale? Y podrás inicializarla en cualquier parte del objeto donde sea visible este objeto, ¿vale? Y normalmente se utiliza cuando es necesaria que esta inicialización se haga desde fuera y de una forma desconocida en el momento inicial de su creación, cuando queremos que nos inicialicen un poco desde fuera según ciertas condiciones. Podemos pensar en testing, podemos pensar en muchas cosas donde se cumple esta condición, ¿vale? Por supuesto, procura utilizar el late init lo menos posible, dado que pues puede producir errores de tratar de utilizar variables no inicializadas. Muy bien, pues hasta aquí un poco las conclusiones de cómo podemos de alguna manera inicializar propiedades en Kotlin. Hemos visto 4 alternativas. Lo mejor es que lo inicialices en el momento de la declaración, por supuesto. También puedes utilizar variables nullable al estilo de otros lenguajes de programación orientada a objeto. También la inicialización tardía, late init, o la inicialización perezosa, lazy. Tienes un par de links para ampliar la información. Muchas gracias por tu atención.